Una vez presentes las partes, procederemos a dar inicio a la audiencia de vinculación a proceso. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, de acuerdo al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita que dicte auto de vinculación a proceso al imputado Felipe Loredo Ribamontán por el delito de homicidio calificado en contra de Juan Carlos Villaverde Marina, tipificado en los artículos 241 y 245 del Código Penal del Estado de México. Su señoría, de acuerdo a los datos de prueba que se encuentran en la carpeta 1313/2017, se considera que se cumple con todos los elementos establecidos en la legislación procesal penal para vincular a proceso al hoy imputado, lo cual se verá con los siguientes antecedentes. Primero, respecto a las declaraciones de Pedro Alcántara Marbella y Ana Lucía Marina, quienes eran el mejor amigo y la madre del hoy occiso Juan Carlos Villaverde, han indicado que Juan Carlos y Felipe tuvieron problemas personales, en virtud de que el 15 de agosto de 2016, en una reunión familiar, el señor Felipe Loredo empezó a contar de una forma insultante que había tenido una relación con Margarita Patrias, esposa de Juan Carlos, y así ocasionando la molestia de este y que dejara de hablarle por unos meses. Asimismo, han señalado que Felipe Loredo es una persona violenta, arrebatada, imprudente y que le tenía envidia a Juan Carlos. De la misma forma, con los testimonios rendidos por su mejor amigo, su madre y esposa del señor Juan Carlos, se ha establecido que el día 13 de enero de 2017, alrededor de las 9:50 de la mañana, ingresaron al campo de tiro Las Sillas en compañía del hoy imputado, ubicado en el Country Club Campestre Villa Suiza, en Naucalpan, Estado de México, con la finalidad de realizar práctica de tiro. Al transcurrir las horas, Ana Lucía empezó a sentirse mal debido al calor, por lo cual, en compañía de Pedro y Margarita, decidieron apartarse, dirigiéndose a la sombra de unos árboles que se encontraban cerca. De esta manera, Felipe Loredo quedó a solas con el señor Juan Carlos Villaverde. Su señoría, estas mismas declaraciones nos dejan en claro que minutos después de que se apartaran, escucharon una detonación y posteriormente los gritos del imputado. Esto causó que volvieran, incluso que el señor Pedro Alcántara se dirigiera hacia ese lugar corriendo. Sin embargo, cuando llegaron ya era muy tarde. Juan Carlos Villaverde se encontraba tirado en el piso boca arriba, con una mancha de sangre en el pecho y sin vida. Su señoría, los testimonios de su mejor amigo, de su madre, incluso del encargado de seguridad del club de tiro a Las Sillas, manifiestan que el occiso llevaba más de 15 años realizando esta actividad, que era excelente para disparar y para manejar las armas de fuego, que incluso fue campeón estatal en torneos de caza de venados, lo cual va en contra de la declaración de Felipe Loredo, de que él se disparó limpiando el arma. Además, de acuerdo al dato de prueba que consiste en el informe pericial a cargo del perito de dactiloscopía, Alfonso Manzanares, quien indica en sus conclusiones que en la escopeta calibre .12, marca Vertex, que pertenecía a Juan Carlos Villaverde, se encontraron en la parte inferior huellas pertenecientes al hoy imputado por homicidio calificado, lo cual nos indica que él disparó el arma de fuego, y esto fue lo que provocó la muerte, que se puede corroborar con el informe médico forense del perito José Alcorcia, en el que establece que la causa de muerte es consecuencia de una herida producida por arma de fuego. Tal acción, cometida por Felipe Loredo, encuadra con el tipo penal de homicidio calificado, debido a que se presentó ventaja, ya que el imputado no corría ningún riesgo, y traición, porque el señor Juan Carlos lo consideraba su amigo, y por si fuera poco, con las cartas que entregó la señora Ana Lucía el 7 de marzo de 2017, de las cuales la señora Margarita confirmó que el autor de estas era Felipe Loredo, con fechas de 25 de diciembre de 2016 y 6 de enero de 2017, se deduce que la esposa del hoy occiso intercambiaba regalos con el hoy imputado. Por otro lado, sobresale la promesa de Felipe hacia Margarita de que la libertad se acerca, en la cual se puede deducir que existió también premeditación. Su señoría, esta acción es antijurídica, ya que va en contra de los artículos 241 y 245 del Código Penal del Estado de México, por lo cual le reiteramos la solicitud de autovinculación a proceso de Felipe Loredo Ribamontán por el delito de homicidio calificado en contra de Juan Carlos Villaverde Marina. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante.
Con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicite se dicte auto de no vinculación al proceso al señor Felipe Loredo Rivamontán, toda vez que no se colman los elementos establecidos en el párrafo primero del artículo 19 constitucional en relación al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que se necesitan datos de pruebas suficientes que establezcan la existencia de un hecho considerado como delito y que el imputado participó o lo cometió, con base en los siguientes hechos. El día 13 de enero del año 2017, el señor Felipe Loredo Rivamontán se dirigió al campo de tiro Las Sillas, ubicado en el Country Club Campestre Villa Suiza, en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en compañía del hoy occiso Juan Carlos Villaverde Marina, que iba con su madre, esposa y su amigo Pedro Alcántara Marbella, todo por motivo de practicar la cacería, ya que se encontraban en plena época de primavera. Esto era de manera habitual, según se puede comprobar con las declaraciones de los mencionados y los registros de visita que se encuentran en el campo de tiro. La Fiscalía no cuenta con ningún dato de prueba suficiente que permita sustentar que el señor Felipe Loredo cometió el hecho considerado como delito, ya que no existe ningún indicio razonable que indique la posible responsabilidad de mi defendido con la muerte del señor Juan Carlos Villaverde. Las entrevistas que obran en la carpeta de investigación número 1313/2017, a cargo de Ana Lucía Marina y Pedro Alcántara Marbella, donde señalan como responsable al señor Felipe Loredo Rivamontán, no son datos de pruebas suficientes para considerar a mi defendido como sujeto activo del delito, toda vez que los ciudadanos mencionados anteriormente no cuentan con las características de tiempo, modo y lugar para presenciar los hechos. Es decir, ellos no se encontraban en el lugar donde ocurrió el lamentable accidente que acabó con la vida de Juan Carlos Villaverde Marina, ya que, como se desprende de sus entrevistas, ellos se encontraban alejados del lugar, porque la madre del señor Juan Carlos se empezó a sentir mal a causa del sol. Después del sonido de arma de fuego fue cuando ellos acudieron al lugar de los hechos, en la zona oriente del Club de Tiro Las Sillas. El señor Pedro Alcántara y la señora Ana Lucía basan su declaración de señalar como culpable a mi defendido en una simple suposición, de ser Felipe el único que se encontraba con Juan Carlos al momento de suceder el accidente y que éste lo cometió, lo cual carece de datos suficientes para comprobar este hecho, ya que se basan en simples suposiciones. Es decir, no existe señalamiento alguno de manera directa por algún testigo presencial de los hechos de que fue el señor Felipe quien disparó en contra del hoy occiso. El señor Felipe Loredo se encontraba en compañía del señor Juan Carlos tras un venado en el campo de tiro, cuando en un momento el señor Villaverde se detiene y voltea el rifle hacia él a fin de limpiar el cañón, en virtud de que se le había metido un insecto en la boca del cañón de su escopeta calibre 12. Fue cuando mi defendida le dijo que no fuera descuidado, te puedes dar un tiro, pero el señor Juan Carlos respondió que no se preocupara. Momentos después fue cuando escuchó la detonación del arma, la cual pertenecía a Juan Carlos, tal y como lo demuestra el dato de prueba consistente en el informe pericial a cargo del perito en dactiloscopía Alfonso Manzanares, el cual, en sus conclusiones, determina que se encontraron huellas dactilares pertenecientes al señor Juan Carlos Villaverde en la parte superior de la escopeta calibre 12, correspondientes a la mano derecha e izquierda del hoyo occiso, y que es congruente con la declaración de fecha 13 de enero del 2017 de Felipe Loredo Rivamontán. Es decir, este dato de prueba demuestra que la declaración de mi defendido es cierta y congruente con los hechos ocurridos el día 13 de enero del 2017, por lo que se trata de un accidente por falta de negligencia, al momento de practicar un deporte tan peligroso como lo es la cacería. Es por eso que esta defensa solicita se declara improcedente la solicitud de la Fiscalía y en su lugar se dicte un auto de no vinculación a proceso, ya que los datos de prueba mencionados por la Fiscalía en ningún momento acreditan la existencia del delito de homicidio, ya que no existen indicios que presuman que el señor Felipe Loredo privó de la vida al señor Juan Carlos y que efectivamente la muerte del occiso fue a causa de otra persona. Es cuanto, su señoría. Tomando en cuenta los argumentos vertidos tanto por la Fiscalía como por la defensa, este órgano jurisdiccional vincula a proceso al señor Felipe Loredo Rivamontán por el delito de homicidio calificado en contra de Juan Carlos Villaverde Marina. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su
señoría, solicito se inicie debate para establecer las medidas cautelares a las que deberá ser sujeto el imputado Felipe Loredo Rivamontán. Adelante. Con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicite se le aplique al ahora imputado Felipe Loredo Rivamontán la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción 14ª del Código en mención, consistente en prisión preventiva. De acuerdo a la carpeta de investigación con número 1313, diagonal 2017, y con base a los datos de prueba existentes en ella, se demuestra que el señor Felipe Loredo Rivamontán representa un riesgo para la ofendida Ana Lucía Marina Asturias, madre del hoy occiso Juan Carlos Villaverde Marina, ya que como ella lo estableció en su declaración, el señor Felipe Loredo Rivamontán es una persona violenta, que busca la manera de llevar el control y que es una persona de mal gusto. Asimismo, representa un riesgo para el testigo Pedro Alcántara, ya que éste estableció que el señor Felipe es una persona arrebatada, imprudente, peleonero, violenta, y recordemos que es una persona que posee armas, y no nada más posee armas, sino también es experto en el manejo de estas, lo cual lo podemos comprobar con las declaraciones contenidas en la carpeta de investigación antes mencionada. Por ello, representa un riesgo para dichas personas, ya que emitieron declaraciones señalándolo directamente como autor material del delito, y existe el riesgo de que el señor Felipe Loredo Rivamontán pueda actuar en contra de ellas, pudiendo poner en peligro su integridad y seguridad personal. Además, su señoría, debemos recordar que la conducta penal que dio origen al presente hecho es un homicidio calificado, considerado que es un delito grave, debe decretar una medida idónea para salvaguardar la presencia del imputado en el procedimiento. Se debe tomar en cuenta que el señor Felipe Loredo Rivamontán es una persona soltera, no cuenta ni con hijos ni con familia los cuales dependan de él y le permitan mantenerse en su domicilio actual. Además, cuenta con un alto grado de estudios, lo cual le permite encontrar trabajo en cualquier otra parte de la ciudad. Asimismo, cuenta con los recursos económicos para cambiar de domicilio fácilmente. Es por ello, su señoría, que existe un alto riesgo de fuga. Esta representación social con dicha medida cautelar solicitada pretende evitar la obstaculización del procedimiento, que como sabemos, el señor Felipe Loredo Rivamontán es experto en el manejo de armas y regularmente acude al campo de tiro Las Sillas desde hace ya 15 años, lugar donde ocurrió tal incidente. Esto podría entorpecer el procedimiento. Su señoría, de acuerdo al artículo 7, fracción 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos dice: nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellos. Es por ello que esta representación social considera que es la medida cautelar más idónea para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad e integridad de los testigos y ofendidos, así como de evitar la obstaculización en el procedimiento, tomando en cuenta la gravedad de dicho delito y que es una medida proporcional al riesgo existente, por lo que le reitero, su señoría, dicte la medida cautelar de prisión preventiva al señor Felipe Rivamontán. ¿Es cuánto? Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante. Esta defensa solicita al tribunal negar la petición hecha por la Fiscalía, consistente en la imposición de la prisión preventiva al señor Felipe Loredo Rivamontán, puesto que para formular tal petición debe existir un riesgo fundado para el proceso, descrito en los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la posible sustracción del imputado a la acción penal, la obstaculización del desarrollo de la investigación y la existencia de un riesgo para la víctima, ofendidos, testigos o la comunidad. Con apoyo en los datos contenidos en el informe emitido por la Unidad de Medidas Cautelares pertenecientes a la carpeta 1313/17, mi representado en ningún momento adoptó conductas que deduzcan la intención de impedir la investigación o la negativa de rendir su declaración, por lo que su conducta carece de los elementos constitutivos del riesgo mencionado en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, describiendo
el peligro de la obstaculización del desarrollo a la investigación. El señor Loredo, desde su detención, hecha por el señor Pedro Alcántara, hasta que fue entregado a los elementos policíacos, no opuso resistencia alguna. Esto apoyado en el informe emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, pues él, ahora occiso, era su amigo y él es el principal interesado en el esclarecimiento de los hechos pronto y correcto. Cabe mencionar que el señor Loredo cuenta con un empleo fijo, siendo gerente de diseño en la empresa Probiónicos de México, con una antigüedad de 7 años laborando en la empresa. Y su domicilio está ubicado en la calle Vasco de Quiroga número 40, colonia satélite de esta ciudad de Naucalpan. Dicho lo anterior, el señor Loredo Ribamontán no representa riesgo alguno de fuga, puesto que su vida laboral es estable, descartando los elementos de riesgo descritos en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual describe la posible sustracción a la acción penal del imputado. El señor Loredo es un hombre dispuesto a ayudar, es amigable y es comprensivo, esto con base en los testimonios del señor Reyes Márquez y la señorita Piña Mora, agregando que es metódico, disciplinado, responsable y puntual, tal como lo describe el informe emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, sustentado en las entrevistas hechas a sus vecinos y al señor Moscatelar, el cual es director de ventas en la empresa en la que el señor Loredo Ribamontán trabaja. Por lo tanto, esta defensa argumenta la inexistencia del riesgo que caracteriza la conducta del individuo descrito en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la existencia de un riesgo para la víctima, ofendido, testigos o comunidad. Dicho lo anterior, es de importancia mencionar que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2 de las garantías judiciales, argumenta que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Con base en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho fundamental de presunción de inocencia, cuya denotación es regla de trato procesal. Asimismo, esta defensa cita el criterio de interpretación emitido por el primer tribunal del segundo circuito perteneciente a esta entidad federativa con rubro prisión preventiva justificada, el cual viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, consistente en el deber del juez de tutelar una esfera amplia los derechos fundamentales de los sujetos en el proceso. Por consiguiente, esta defensa le solicita al tribunal se niegue la imposición de prisión preventiva al señor Loredo Ribamontán, siendo esta medida excesiva e innecesaria. Es cuanto, su señoría.